Buenas noches, jóvenes. Estoy aquí para darles una clase de derivación logarítmica. Como ustedes pueden ver en el pizarrón, esta se va a aplicar cuando las derivadas que vamos a efectuar sean complicadas. De por sí la derivación es un poco difícil, pues hay derivadas que se complican demasiado y este método nos va a ayudar a resolverlo. Por eso lo que dice aquí el pequeño las letras que estamos poniendo aquí para que ustedes lo lean, y si ven ustedes, pues estoy diciendo básicamente, está escribiendo básicamente lo que ya dije, ¿no? Que hay productos, cocientes y potencias que se nos complican demasiado. Entonces debemos de ocupar las leyes de los logaritmos que ustedes ya conocen, básicamente estas tres que tenemos aquí. Además de eso, debemos de ocupar la derivada para un logaritmo natural o neperiano, ya lo sabemos. Su derivada es la siguiente, ¿no? La derivada del logaritmo natural de una variable, en este caso la u, es igual a la derivada de la variable sobre la misma variable. Por ejemplo, en el caso que tengamos una derivada del logaritmo natural de la variable x, como dice aquí, du en dx es la derivada de x en dx, sobre la misma variable que es la x. Como ya sabemos, dx en dx nos va a dar 1. Es el 1 que tenemos en el par del numerador sobre la x. Entonces ya está derivada la función logaritmo natural de x. Ahora, si la variable en vez de la x es la y, tenemos la derivada de la variable, pero en este caso es y, sobre la y misma, que es la variable, en este caso la u, aquí ocupa el valor de y. Y esto nos dará esta simbología que tenemos aquí. Recuerden que esto es la primera derivada. Y', o también la conocemos como f' de x, ¿cierto? Bueno, entonces esto sería y' sobre y. Así la estamos derivando, un logaritmo natural de y. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bien, jóvenes. Aquí tenemos ya un ejercicio para realizar, donde nos dicen que la función y es igual a lo que está del lado derecho de la igualdad. Lo que vamos a hacer entonces es aplicar logaritmos en ambas partes de la igualdad, de la siguiente forma. Logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de x, 1 menos x cuadrada al cuadrado, sobre 1 más x cuadrada a la 1 media. Que es exactamente lo mismo que tenemos acá, nomás que estoy aplicando logaritmos en los dos lados. Como sabemos, una operación se puede aplicar siempre. La misma operación de un lado tiene que aplicarse a la misma operación del otro lado para que esto no se altere. Bien, notamos nosotros entonces que tenemos una fórmula de logaritmos. Para derivarlo, derivada del logaritmo natural de y. Ahí ya tenemos su derivada. De esta parte de aquí. Tenemos aquí a vistas, esto nos quedaría de la siguiente forma. Derivada del logaritmo natural de x por 1 menos x cuadrada al cuadrado sobre 1 más x cuadrada a la 1 media. Todo esto con respecto a la x. ¿Ok? En la parte del numerador vemos que tenemos un producto. O vamos a empezar por la división. Sabemos que hay un cociente ahí. Bueno, entonces ese cociente es como si tuviéramos esta parte de aquí, donde la a mayúscula es el numerador y la b mayúscula es el denominador. Entonces esto lo puedo representar de la siguiente forma. Logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de x por 1 menos x cuadrada al cuadrado, que sería la a, ¿verdad? Logaritmo natural de a, menos el logaritmo natural de 1 más x cuadrada a la 1 media. Logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Pero aquí hay otra cuestión que se observa fácilmente. En el primer término de este miembro de la igualdad, un miembro, dos miembros, tenemos un producto, y ese producto otra vez aplicamos leyes de logaritmos, y aquí tenemos logaritmo natural de a por b. Entonces ahí la x viene siendo la a, y 1 menos x cuadrado al cuadrado vendrá siendo la letra b. Por lo tanto, esto lo podemos representar de la siguiente forma. Logaritmo natural de y sería igual a logaritmo natural de x
más el logaritmo natural de 1 menos x cuadrada al cuadrado, menos el logaritmo natural de 1 más x cuadrada a la 1 medio. ¿Ok? Bueno, ahora sí, ya tenemos aplicar los logaritmos. Y lo hacemos parte por parte. Vamos a derivar parte por parte. Derivada del logaritmo natural de y con respecto a x es igual a la derivada del logaritmo natural de x con respecto a x más la derivada del logaritmo natural de 1 menos x cuadrada al cuadrado con respecto a x menos la derivada del logaritmo natural de 1 más x cuadrada a la 1 medio con respecto a x. Y esas son las derivadas que tenemos que realizar. Las vamos a derivar parte por parte y después las vamos a reunir otra vez. Si observamos la primera derivada, que es la de y, ya la tenemos aquí resuelta. Vamos a continuar. Bien, como ya dijimos, vamos a derivar esto por partes. La derivada del logaritmo natural de y, logaritmo natural de x, la derivada de 1 menos x cuadrada al cuadrado y menos la derivada del logaritmo natural de 1 más x cuadrada a la 1 medio. Esto lo vamos a separar y lo vamos a derivar uno a uno. Por ejemplo, aquí el número 1, ya está aquí esta derivada expuesta, ¿sí? El número 2, ya está la otra aquí, ¿sí? Y nada más que sabemos que la derivada de un logaritmo natural, como dice nuestra fórmula, es la derivada de u sobre u. La derivada de u sobre u. Pero en este caso, la u viene siendo la x. Entonces lo que debemos obtener es la derivada de u con respecto a x, que es la parte del numerador. Y esto me quedaría la derivada de u, que es ahora x, con respecto a x, sobre la u, que es x. Esto nos da que la derivada de u, la derivada de x con respecto a x, sabemos que es 1. Por lo tanto, el resultado será 1 sobre u, pero la u viene siendo la x, entonces nos dará 1 sobre x. Bien, en la segunda derivada, la derivada del logaritmo natural de 1 menos x cuadrada al cuadrado es igual otra vez a la derivada de u con respecto a x sobre la u, la misma fórmula que estamos ocupando para derivar un logaritmo, ¿sí? Bien, pero en este caso la u será 1 menos x cuadrada al cuadrado y vamos a obtener la derivada de u con respecto a x, que será, no es otra cosa más que la derivada de u, que es esta, con respecto a x. Y eso lo estamos haciendo aquí para derivar 1 menos x cuadrada al cuadrado con respecto a x. Utilizamos la fórmula de la derivada de una variable a la n con respecto a x. Su solución, como sabemos, es esta parte de aquí, es n por b a la n menos 1 por la derivada de b. Con b igual a 1 menos x cuadrada, ahora este es b, y la n será el 2, que aquí lo especificamos. Bien, siendo así, la derivada de esta función que ya tenemos ahora sería n por b a la n menos 1 por la derivada de b. De otra forma, viéndolo así, es entonces 2 a la b a la n menos 1, pero sería 2 menos 1, nos quedaría la 1, por la derivada de 1 menos la derivada de x cuadrada, que aquí lo está disponiendo. Como sabemos, la derivada de una constante pues es 0, y la derivada de x cuadrada será 2x, pero con el signo negativo que tenemos aquí sería 2 menos 2x. Y aquí lo estamos poniendo. 2 por 1 menos x cuadrada a la 1 por menos 2x. Simplificando nos quedaría menos 2x por 2 menos 4x por 1 menos x cuadrada. Esa es la solución de d de u en dx, que es la parte que tenemos aquí arriba, d de u en dx. ¿Sí? Pero ahora, la derivada entonces del logaritmo natural, que es esta parte de aquí, nos dará derivada de u con respecto a x, pero la derivada de u ya la acabamos de calcular, que es menos 4x por 1 menos x cuadrada, que la tenemos acá, sobre la u, pero la u, ¿quién es para esto? Sabemos entonces que la u es 1 menos x cuadrada al cuadrado. Ya la tenemos aquí abajo, simplificamos y el resultado me dará menos 4x sobre 1 menos x cuadrada. Bueno, entonces ya tenemos la derivada de la primera
el resultado de la primera derivada, que es esta, el resultado de la segunda derivada, que es esta, y vamos a desarrollar la tercera derivada, que es esta otra. Bien, aquí la tenemos, la derivada del logaritmo natural de 1 más x cuadrada a la 1 medio en dx. Esto es igual, según la fórmula de logaritmos que ya estamos viendo, a du en dx sobre u. Pero la u ahora es 1 más x cuadrada a la 1 medio, aquí la tenemos, la derivada de u, que es esta, con respecto a x, sobre la u. Bien, para eso pues vamos a obtener du en dx primeramente, que es lo que nos están solicitando en el numerador que está aquí. Y esto lo vamos a resolver exactamente igual que hace un ratito. Hace un ratito estaba 1 menos x cuadrada al cuadrado. Ahora es 1 más x cuadrada a la 1 medio. Y la desarrollamos con la misma fórmula de b a la n. Esto nos da entonces n por b a la n menos 1 por la derivada de b. Resolviendo esto, tenemos 1 medio de b a la n menos 1, que sería a la menos 1 medio, por la derivada de 1 y la derivada de x cuadrada. Bien, entonces ahora tenemos que es 1 medio de 1 más x cuadrada a la menos 1 medio y la derivada de 1, que es 0, y la derivada de x cuadrada, que es 2x, positiva. Cancelando los 12, puesto que uno está multiplicando, el otro está dividiendo, los cancelamos y nos queda de esta forma. Du en dx entonces va a ser igual a x, que es la x que anda aquí solita, por el 1, nos da x, y esta parte de aquí ya lo sabemos hacer. Cualquier número elevado a una potencia negativa o positiva lo podemos bajar, cambiando de signo el exponente. Y está aquí en esta forma, ¿sí? Este a la menos 1 medio es obvio que está ahora de esta forma. Si lo bajamos, le cambiamos el signo al exponente y nos da este resultado. Entonces esto es du en dx. Vaciamos nuestra información ya en nuestra derivada número 3, que es esta. Es la misma que yo tengo aquí. Y esto es igual a la derivada de u en dx sobre u. Pero du en dx es el resultado que acabamos de obtener, que es este, sobre la u. Y la u es esta parte de aquí, que es lo mismo. Entonces esta derivada nos quedará, si hacemos el sándwich aquí, nos quedará como x sobre 1 más x cuadrada a la 2 medios, puesto que estos dos medios se van, 1 medio y 1 medio se van a sumar, pero 2 entre 2 sabemos que da 1, entonces x es igual x sobre 1 más x cuadrada. Este será el resultado de nuestra tercera derivada. Bueno, ya tenemos los tres resultados de nuestras derivadas, de la 1, de la 2 y de la 3, aquí los tenemos, ya los hemos resuelto con anterioridad. Y ahora ya sabemos entonces que la derivada del logaritmo natural de y, como ya lo vimos desde un principio, sería en esta forma. Y esto es igual a la suma o a la resta de cada uno de los resultados de nuestras derivadas, respetando los signos. Bien, respetando más por menos, me daría el menos, este también es negativo, y está así. Bien, vamos a simplificarlo. Operando, pues hacemos las multiplicaciones correspondientes, como está representado aquí, ¿ya? Y cancelando todo lo que tengamos que cancelar, de tal forma que nos va a quedar el resultado que aparece en la parte de abajo. Esto es y' sobre y. Si observan ustedes, la que andamos buscando es la y', que es la primera derivada. Entonces, si yo la despejo de aquí, a toda la operatividad que hice de esta forma, la voy a multiplicar por la y, que va a pasar por el lado derecho. De tal forma que esto nos va a quedar y' es igual a 1 menos 5x cuadrada menos 4x cuarta sobre x que multiplica a 1 menos x cuadrada por 1 más x cuadrada. Y esto lo voy a multiplicar por la y. Y' es igual a 1 menos 5x cuadrada menos 4x cuarta sobre x que multiplica a 1x cuadrada por 1 más x cuadrada. ¿Por quién? Por la y, pero ¿quién es la y? Bueno, la y es la original que teníamos. Bueno, ya sustituida la y por su valor original, tenemos lo siguiente. De aquí podemos ver que podemos simplificar varias cosas, puesto que aquí hay un producto, estamos multiplicando esto. Si ustedes observan, esta x la puedo simplificar con esta, este cuadrado de aquí, con esta otra de acá,
y el resultado nos va a quedar como 1 menos 5x cuadrada menos 4x cuarta. Todo eso, ¿por quién? Por 1 menos x cuadrada, que es lo que nos quedó aquí arriba. Sobre, aquí es indudable que esta 1 más x cuadrada está a la 1. Si lo manejo en medios, pues estará a la 2 medios, multiplicada por lo mismo, pero ahora a la 1 medio. Recordemos que dos números de la misma base, los exponentes se suman. Entonces esto me quedará como 1 más x cuadrada a la 3 medios, que es el resultado de esta derivada por el método logarítmico. Bien, otro ejercicio sería como una potencia, la cual debemos de aplicar lo mismo que aplicamos en el anterior. Primero es aplicar logaritmos de ambos lados de la igualdad, y esto nos quedará como logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de la tangente de la raíz de x elevado a la seno raíz de x. Bien, si recordamos una de las fórmulas de logaritmos, nos dice que el logaritmo natural de a la n es igual a n por el logaritmo natural de a, siendo que para nuestro ejercicio sería la tangente de la raíz de x, sería la a, y la n sería el seno de la raíz de x, de tal forma que mi ejercicio yo lo puedo representar de esta forma, como el seno de la raíz de x, que es la n, por el logaritmo natural de la tangente de la raíz de x. Así me quedaría. A, vuelvo a repetir, sería la tangente de la raíz de x y n sería el exponente. Y esto me dice que yo lo resuelva de esta forma. Entonces la n va al principio, que va a multiplicar al logaritmo natural de la tangente de la raíz de x. Bien, observamos que aquí tenemos dos situaciones. Aquí tenemos un producto, el seno de la raíz de x está multiplicando al logaritmo tangente de la raíz de x. Para resolver esto, nosotros vamos a aplicar una fórmula que ya conocemos, que es la derivada de un producto. U por la derivada de b en dx más b por la derivada de u en dx. ¿Quién va a ser la u? Bueno, para mí va a ser el seno de la raíz de x. Seno de raíz de x. ¿Quién va a ser la b? Pues va a ser el logaritmo natural de la tangente de la raíz de x. ¿Ok? Aplicando nuestra fórmula para un producto, como ya lo dijimos aquí, nos quedaría de esta forma. El logaritmo natural de y sería u por la derivada de b más b por la derivada de u, las cuales vamos a derivar por aparte. Por ejemplo, la derivada del logaritmo natural tangente de la raíz de x con respecto a x. Esto va a ser igual. Bien, como ya sabemos, vamos a tener que derivar esta parte de aquí, la parte del logaritmo, y también la derivada del seno. Lo vamos a ver por aparte. La derivada del logaritmo natural tangente de la raíz de x. Bueno, tenemos la fórmula de la derivada de un logaritmo natural, que es de u en dx sobre u. ¿Quién va a ser u? Ah, pues u no es otra cosa más que la tangente de la raíz de x. ¿Sí? Y para derivarla, para obtener de u en dx, que es esta parte de aquí, la tenemos que derivar. De tal forma que, como sabemos, la derivada de la tangente es una secante cuadrada. La secante cuadrada de u por la derivada de u, que es la formulita que tenemos acá abajo. Y esto me dará entonces que la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 la raíz de x. ¿Cómo la vamos a resolver? Esta parte de aquí yo la puedo resolver como la derivada de x a la n en dx, que es igual a n por x a la n menos 1. Con esa formulita puedo resolver eso y ustedes observarán que les da 1 sobre 2 la raíz de x. Bien, entonces ya tengo la du en dx, este es su resultado. Por lo tanto, la derivada del logaritmo natural de la tangente de la raíz de x en dx me dará igual a du en dx sobre u. Pero du lo acabamos de calcular ahorita, que sería, acomodándola, 1 sobre 2 la raíz de x, que multiplica a la secante cuadrada de la raíz de x. ¿Sobre quién va a ser esto? Pues sobre u, pero ¿quién va a ser u? Si observamos aquí, la u es la tangente de la raíz de x.
la tangente de la raíz de x. Y ese sería mi resultado. Y ahorita lo vamos a simplificar. Bien, derivando la parte que nos falta, que es la derivada del seno, raíz de x, la vamos a hacer también por aparte, recordando que la derivada de un seno es el coseno por la derivada del argumento, que es la u. Y esto nos quedará de tal forma que va a ser coseno de la raíz de x por la derivada de la raíz de x, que a su vez esto será igual al coseno de la raíz de x por 1 sobre 2 veces la raíz de x, que ya lo habíamos obtenido de aquel lado. Bien, ya tenemos los dos resultados de las dos derivadas que estaban por resolverse, de tal forma que entonces ahora logaritmo natural de y, como ya sabemos, es y' sobre y, va a ser igual al seno de x, o al seno de la raíz de x más bien, por el resultado de mi derivada que ya efectué aquí, que no es otra cosa más que esta, que es 1 sobre 2 la raíz de x, por la secante cuadrada de la raíz de x sobre la tangente de la raíz de x, más el logaritmo natural de la tangente de la raíz de x, que es esta parte de aquí, por la derivada del seno, que lo acabamos de resolver aquí, por el coseno raíz de x, que multiplica 1 sobre 2 la raíz de x. Bien, no tenemos otra cosa más que simplificar aquí. Por ejemplo, tenemos dos términos, si ustedes observan, aquí hay un término y aquí hay otro término. Y los dos tienen 1 sobre 2 raíz de x. Ese lo vamos a sacar como factor. O podemos simplificarlo de tal forma que si nos acordamos un poquito de las identidades trigonométricas, el seno de la raíz de x me va a dar igual a 1 sobre 2 la raíz de x. La secante, si ustedes observan, una secante es 1 sobre el coseno cuadrado de la raíz de x, sobre la tangente es el seno de la raíz de x sobre el coseno de la raíz de x, más lo que ya estamos aquí continuando, ¿no? Bien, si yo esto lo simplifico, ¿qué me dará? 1 sobre 2 la raíz de x. Si observo este coseno, se va a ir con este, ¿sí? Y ahora, ¿qué me quedará? Me va a quedar 1 sobre seno por coseno, ¿no? Seno de la raíz de x por el coseno de la raíz de x. ¿Fijo? Bueno, seguimos simplificando nuestra operación y esto nos va a dar que y menos y' sobre y me va a dar igual. Si observamos aquí, este seno está multiplicando, este está dividiendo, entonces nos quedaría 1 sobre 2 la raíz de x por el coseno de la raíz de x. Que este 1 lo podemos poner de esta forma, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Más el logaritmo natural, tangente de la raíz de x, por el coseno de la raíz de x por 1 sobre 2 la raíz de x. También aquí observemos que 1 sobre coseno, una identidad trigonométrica, eso no es otra cosa más que una secante. Entonces y' sobre y será igual a 1 sobre 2 la raíz de x por la secante de la raíz de x. 1 sobre coseno secante, más el logaritmo natural de la tangente de la raíz de x por el coseno de la raíz de x por 1 sobre 2 la raíz de x. Bien, tenemos dos términos. Si observamos un término, hasta aquí, el otro término, ¿y qué hay en común entre ellos? Bueno, pues el 1 sobre 2 la raíz de x. Si lo sacamos como factor, y' sobre y será 1 sobre 2 la raíz de x multiplica ¿a quién? Por un lado, a la secante de la raíz de x, que es esta parte, más el logaritmo natural, tangente raíz de x, por el coseno raíz de x. Y ese será nuestro resultado de esta operación. Bueno, ya lo único que falta por calcular, a nosotros nos están solicitando la primera derivada.
Y esa primera derivada pues la vamos a despejar y esto nos va a quedar, lo podemos dejar de esta forma. Aquí, como es signo positivo, podemos poner la primera parte esta, la segunda parte acá. Logaritmo natural, la tangente de la raíz de x por el coseno de la raíz de x más la secante de la raíz de x. Y ahora sí, ya tenemos nuestra primera derivada de lo que nos estaban solicitando. Bien, jóvenes, después de esos dos ejercicios que hicimos como ejemplos, traten de resolver esta tarea que tenemos aquí. Si tienen alguna duda, por medio del correo me pueden preguntar a partir del día siguiente, de mañana. Ok, nos estamos viendo. Gracias.